Traer el mensaje en esta mañana. Un segundito acá. Así que en esta mañana, hermanos, antes de comenzar, yo suelo siempre decirle a Dios de que sea Él, porque somos hombres, hermanos, y somos carne. Y yo no quiero aquí en esta mañana hablar palabra de hombre, sino que quiero hablar la verdad que es la palabra de Dios. Así que acompáñeme a orar en esta mañana. Amado Dios que estás en los cielos, yo te doy gracias porque tú eres justo, porque tú eres fiel, Señor, y para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias porque en esta mañana, Señor, tú has cumplido tu palabra, Señor, al renovar, Señor, tu misericordia para nosotros, Dios. He aquí tu siervo, Señor. Yo me declaro incompetente, Señor, Padre, una vez más, Señor, porque no es palabra de hombre, Señor, sino tu palabra la que va a ser predicada en esta mañana. Por eso te pido, Señor, que tú me des la sabiduría, Señor, y que me permitas predicar con denuedo, Señor, de la manera como a ti te plazca que lo hagas, Señor. Que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú, Señor, quien fluya, Señor, como río, Señor, en esta mañana. Y que esta palabra, Señor, si tiene que exhortarnos, nos exhorte. Si tiene que consolarnos, nos consuele, Señor. Y que sea tu palabra, Señor, la que ministre nuestras vidas, la que trate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos se gozaron ahorita en las alabanzas? ¿Sabe? Yo no había hablado con el hermano Alex ni con la hermana Tatiana, pero yo pienso que en Dios no existen coincidencias ni casualidades. Y cantábamos esta mañana, una de las canciones que cantábamos era: quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero menguar para que tú crezcas, para que crezca el Señor. Y el hermano Alex decía algo muy cierto. A veces Dios nos permite pasar por procesos y a veces no entendemos el porqué. Y hoy, en esta mañana, yo traigo una prédica que honestamente me tomó tiempo en ¿cómo es que se llama? En nombrarla. Hay un ruido una interferencia que se mete. El botoncito. Sí. Es el botoncito, sí. Ok, ya, entiendo. Listo, voy a tratar de no tocarla. Y esta prédica esta mañana yo la he titulado Fidelidad bajo el fuego. Fidelidad bajo el fuego. Aleluya. El camino del siervo. Yo no sabía si colocar el camino del cristiano o el camino del creyente, porque decía el pastor el domingo, decía: el disfraz de cristiano, ¿cierto?, es el más fácil de ponerse en estos tiempos. Así es. Porque muchos se presentarán, dice la Escritura, delante del Señor un día: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor, ¿qué les dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Y sabes, esta es una de las palabras que más temor a mí me causan las Escrituras. Porque yo quiero que el día que me pueda presentar delante del Señor y que tenga esa oportunidad, porque todos nos vamos a presentar, el Señor me diga, como dice en la Escritura: buen siervo fiel. Amén. Yo quiero que el Señor a mí me diga: buen siervo fiel. ¿Cuántos quieren que el Señor le diga buen siervo fiel? Porque al ser siervos fieles, hermanos, vamos a padecer, hermanos. Yo quiero decirle esta mañana que vamos a padecer. Así es. Aquí hay un hombre que ha sido procesado con dolor, con sufrimiento, con rechazo, con desprecio. Pero Dios ha sido bueno. Amén. Y sabe, qué días hablaba con alguien y le decía a una amiga con la que estaba teniendo una conversación, le decía: ¿sabes? Ella me decía: has pasado por tanto, amigo. Yo le dije: no me arrepiento de haber pasado por tanto. Porque por medio de esos procesos, por todos esos sufrimientos, por medio de todos esos rechazos, dolores, Dios los ha utilizado para formar el hombre que el día de hoy soy. Así que no me arrepiento de ningún momento difícil que, aunque con lágrimas me han costado, aunque lágrimas han traído, yo no me arrepiento de ninguno de ellos. Así que, hermanos, yo esta mañana yo le pido que me acompañe en el libro de Hechos, porque vamos a estar hablando sobre la fidelidad, sobre el sufrimiento y el provecho que este trae para nuestras vidas. Libro de Hechos, capítulos 20
Hechos 20, del versículo 18 al 22. Lo voy a leer primero en la versión Reina Valera, pero lo voy a leer después en la versión que a mí más me gusta, que es la Nueva Traducción Viviente. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me encanta cómo lo dice esta versión. Es de hecho la versión que más me gusta. Versículo 18. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad. Y quiero que anote esta palabra: humildad. Humildad. Y con muchas lágrimas he soportado las pruebas que vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Lo que necesitaban oír. Escuchen esto, qué tremendo. Ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse. Y este es el versículo más importante de este texto: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu, anote esto, obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me espera cárcel y sufrimiento. Cárcel y sufrimiento. Ya vamos entendiendo de qué va a tratar este mensaje en esta mañana, ¿no? Así que dice la Escritura que el apóstol Pablo, amados hermanos, estaba declarando que le iba a sobrevenir cárcel y sufrimiento. En el contexto de lo que estaba pasando, amados hermanos, el apóstol Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso con un discurso cargado de urgencia por una profundidad espiritual. Y es un discurso también cargado por mucho amor, porque se estaba despidiendo de hermanos que le habían tendido la mano estando allí en ese lugar. Él no sabía lo que le esperaba. Esta era una enseñanza para comprender que el cristianismo no es una vida de comodidad. ¿Sabe? A veces queremos vivir un cristianismo cómodo, pero la Escritura nos enseña, a lo largo de la Escritura nos enseña que el cristianismo trae sus consecuencias. Y las consecuencias que el cristianismo trae es renunciar a muchas de las cosas que incluso muchos de nosotros podamos anhelar, muchos de nosotros queramos incluso querer aspirar. Por lo cual yo quiero en esta mañana resaltar 4 cosas que nos ayudarán a tener una vida de fidelidad en el Señor en medio del sufrimiento. ¿Sabe? En algún momento dice la Escritura que se acercó un hombre al Señor y le dijo: Señor, yo he tratado de cumplir la ley, yo he tratado de hacer esto, he tratado de hacer lo otro. Y dice la Escritura que el Señor le dijo: ok, si has hecho todas estas cosas, bien has hecho, pero ahora yo te digo, toma tu cruz y sígueme. A otro le dijo: da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Incomodidad, hermano. Yo quiero que esta mañana pensemos en la incomodidad que representa el venir a Cristo. El Señor nos va a incomodar. El Señor nos va a incomodar para que nosotros podamos crecer y para que podamos avanzar. Así que quiero resaltar lo que dice el versículo 18 y el versículo 19.
vosotros sabéis cómo me he comportado sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Pablo era un servidor genuino delante del Señor. Pero Pablo entendía lo que hoy muy pocos hoy quieren entender. Y es que el camino de Cristo, el camino al Señor va a traer incomodidad, va a traer sufrimiento y por ende lágrimas. ¿Sabe? El apóstol Pablo fue convertido de un perseguidor de la iglesia ahora a ser un perseguido. ¡Qué tremendo! Y el Señor había declarado que lo había llamado y que lo iba a hacer padecer y pasar muchas necesidades, y eso se estaba cumpliendo en el contexto de lo que estamos leyendo y estudiando aquí en esta mañana. Pablo no solo predicó con palabras, amados hermanos, sino que predicó con su vida entera. Pablo predicó lo que es la humildad. Pablo predicó con lágrimas, Pablo predicó con pruebas y Pablo predicó con perseverancia. Porque aunque él hubiese pasado por tantas dificultades, nunca se rindió. Y esto es algo para que nosotros podamos considerar en esta mañana, amados hermanos. Sabiendo de que aunque pasemos por pruebas y adversidades, no tenemos que rendirnos. Tenemos que perseverar y tenemos que continuar hacia adelante. Porque dice la Escritura que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Porque vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero ¿cómo podremos triunfar si nos rendimos? Nosotros no conocemos nuestro futuro, pero hay alguien que sí lo conoce. Así que el verdadero servicio a Cristo se hace con una humildad genuina. Esto es lo primero que tenemos que resaltar, o que quiero resaltar en esta mañana. El sufrimiento, amados hermanos, no significa que Dios está ausente. Muchas veces es la evidencia de la fidelidad de Dios. Hoy muchos creen que si Dios está con ellos es porque todo tiene que salir bien. Muchos creen esto. Ah, no, si Dios está conmigo me tiene que ir absolutamente bien en todo. Yo no sé, amado hermano, si usted ha pensado esto aquí en algún momento de su vida. Pero a lo largo del caminar cristiano, en mi vida propia, y leyendo lo que dice la Escritura, no siempre es así. Porque si yo le menciono la vida de Juan, si yo le menciono la vida de Lucas, si le menciono la vida de Pablo, si le menciono la vida del mismo Jesús, hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo renuncias, hubo cosas que muchos de nosotros no estarían dispuestos a hacer. Podemos estar exactamente en la voluntad de Dios y aún así sufrir profundamente. Podemos estar haciendo su voluntad. Yo no sé si usted me comprende esto. Podemos hoy estar haciendo la voluntad del Señor, pero al mismo tiempo estar sufriendo por causa de Él. Seguir a Cristo no siempre será cómodo. Por algo Jesús dijo, como les decía hace un momento, toma tu cruz y sígueme. Y la cruz cuesta, porque la cruz pesa. Y lo más seguro es que habrá lágrimas en el ministerio, lágrimas con nuestra familia, lágrimas en el caminar de la fe y lágrimas al obedecer al Señor. Pero una cosa sí es veraz, mi amado hermano, en esta mañana que me está escuchando: el sufrimiento del creyente nunca será en vano. Nunca será en vano, porque fiel es Dios para cumplir su promesa para con nosotros. Porque el que comenzó la buena obra la terminará, nos perfeccionará. El Señor nos perfeccionará. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? La segunda cosa que quiero resaltar en esta mañana es que el verdadero siervo no calla la verdad. Dice el versículo 20: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros. ¿Sabe? Pablo no predicó lo popular. Pablo no predicó lo útil. Pablo no predicaba para agradar a la gente. Pablo hablaba para edificar, exhortando incluso a muchos a través del mensaje, a través de la predicación del Evangelio. Un verdadero predicador, amado hermano, no busca la aprobación humana. Yo no busco en esta mañana que usted me apruebe aquí. Yo busco ser fiel a Dios. Y usted me perdona.
lo que voy a decir. Pero, hermano, si usted desestima en esta mañana lo que el Señor me ha dado a través de la Escritura, no me está despreciando a mí. Está despreciando la palabra del Señor. Así que debemos amar una predicación que confronte, una predicación que exhorte, una predicación que corrija y una predicación que sobre todo nos transforme. Amén. Amén. Porque no toda palabra, amado hermano, agrada al oído. No toda palabra sana el alma. Dice la Escritura que ella es útil para redarguir, para enseñar, para edificar. Y cuando yo leo en la Escritura que es útil para redarguir, muchas de las cosas que voy a ver en la Escritura me van a incomodar y no me van a gustar. Pero de eso se trata, hermano. ¿Cómo podemos saber de que robar es malo si no lo leemos en la Escritura? Si la Escritura a mí no me confronta y me dice que robar es malo. ¿Cómo podemos saber de que mentir es malo si la Escritura a mí no me confronta y me dice que mentir es malo? ¿Cómo saber que murmurar es malo si la Escritura a mí no me confronta y no me dice que yo estoy cayendo en murmuración? ¿Cómo podemos saber estas cosas? Debemos examinar nuestro corazón. Y debemos entender que muchas cosas de lo que dice la Escritura no nos va a gustar, pero es necesaria para nuestra salvación. Y la tercera cosa que quiero resaltar en esta mañana es que el Evangelio exige arrepentimiento y fe. El versículo 21 dice, testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba testificando del arrepentimiento. Pablo no vino a decirle a la gente, ni Jesús vino a decirle a la gente, es que ven a mí para yo poderte bendecir y darte carro, casa y beca. Eso es lo que el mundo dice. Eso es lo que mucha gente hoy allá afuera tiene comezón de escuchar. ¿Sabe qué predicó Juan el Bautista? Juan el Bautista antes de que Jesús, porque dice la palabra que él venía a preparar el camino del Señor. Y Juan el Bautista predicó y dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús, ¿sabe qué predicó? Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y Lucas, y Pedro, y Juan, y Pablo, todos predicaron lo mismo. Ellos no vinieron a predicar y a decir, ven que te voy a bendecir, ven que te voy a ensanchar. Y todo eso es bonito, hermano. Todo eso es lindo. Pero eso no me salva. Así es. Eso no me salva. Yo necesito el mensaje que me salva. ¿Sabe? Pudiéramos cerrar los ojos en esta noche, amados hermanos. ¿Y cuántos aquí saben que se irían con el Señor? Pudiéramos no llegar siquiera a esta casa, a nuestra casa esta noche. Y esto suena fuerte. Pero, ¿y si hoy fuera tu día? ¿Estás a cuentas con el Señor? ¿Cómo te irías? Pudieras tener carro, casa y beca, todo lo que tú quisieras. Pero dice la Escritura, ¿de qué me sirviere todo esto si perdiere mi alma? Así es. ¿De qué me sirviere tener todo esto si perdiera mi alma? Ahora, yo no estoy diciendo que con esto usted se pueda esforzar, que usted pueda tener metas, que usted pueda tener anhelos y pueda tener sueños. No, yo no estoy diciendo esto. Que esto sea una añadidura. La Escritura a mí me enseña y dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás Llega por añadidura. llega por añadidura. Amén. Solo si Él quiere, amados hermanos. Amén. Porque cuando yo voy a la Biblia, dice la Escritura que había un hombre rico que lo tenía todo, pero el día que murió se fue al Hades. Pero había también un hombre pobre que el día que murió fue llevado al seno de Abraham. Ahora, ¿será posible que este hombre del cual habla la Escritura hizo algo malo? No. Quizás era la voluntad de Dios, aunque es una parábola, quizás era la voluntad de Dios en lo que el Señor estaba contando allí, que este hombre, por medio del sufrimiento y de la escasez en su vida,
alcanzar el reino de Dios. ¿Sabe? Mucha gente no va a ser próspera, ni siquiera rica. Porque si Dios les diera eso, se perderían. Y por eso, mi amado hermano, yo de manera personal, yo oro al Señor y yo siempre le digo, ¿sabes qué, Señor? Oro conforme dice la Escritura. Señor, no me des mucho, porque si me das mucho, puede que me pierda. Pero tampoco me des poco, porque si me das poco, pueda que reniegue de ti. Eso le dice la Escritura. Así que, Señor, yo le digo, dame conforme tú has dispuesto, conforme a tu voluntad. Si me da mucho, que sea ya por voluntad de Él. Pero me esfuerzo todos los días por trabajar. Me tiene que formar maduramente, espiritualmente, para poderte dar la gran añadidura. Amén. El Señor nos forma para podernos dar. Ahora, muchos no entienden que para el Señor a veces podernos dar mucho, tenemos que ser fieles en lo poco. Pero muchos a veces ni siquiera son fieles en lo poco, pero quieren lo mucho. ¿Cómo Dios nos puede dar algo si ni siquiera podemos administrar lo poco que nos da? Hablando financieramente. Pablo resume el Evangelio en dos cosas sumamente necesarias para la vida de todo creyente. Y una de esas es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambiar nuestra mente respecto al pecado. Es decir, que lo que antes yo hacía, que desagradaba a Dios, ahora ya yo no lo hago porque mi intención es agradar a Dios. Y la otra cosa que Pablo quiere resaltar es la fe, la cual es confiar únicamente en Cristo Jesús para salvación. Únicamente en Cristo Jesús para salvación. Jesús, dice la Escritura, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Aquí no se trata, hermanos, de la Virgen María, no se trata del divino niño, aquí no se trata de otra cosa distinta. Aquí se trata de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay evangelio sin arrepentimiento. No hay salvación sin fe en Cristo. Amén. Amén, aleluya. Así es. Y la cuarta cosa que yo quiero resaltar en esta mañana es que el creyente debe obedecer aún sin entender todo el camino que le resta por delante. Mire lo que dice el versículo 22. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Qué tremendo. El Espíritu Santo se había adelantado y le había dicho, o le había hecho saber a Pablo, que lo que esperaba iba a ser sufrimiento y dolor. Pablo lo presentía. Él no sabía cuánto iba a tener que sufrir más adelante. Pablo sentía e intuía que iba rumbo hacia el sufrimiento, y aún así decidió obedecer. Pero hoy, amados hermanos, hoy, en estos tiempos, cuando se le predica a la gente y le dice, vas a sufrir por causa de Cristo, muchos dicen, no, pero yo no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir, yo no quiero llorar, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro. Vamos a ser procesados, hermano. Amén. ¿Sabe algo, hermano? Me encanta el proceso del diamante Santo. y el proceso de la plata. Lo que más toma valor, amado hermano, es procesado por el fuego. El diamante tiene que ser sometido a altas temperaturas para convertirse en la piedra tan costosa que es en el mundo. Así es. Y la plata tiene que ser sometida a fuego. El verdadero. Y lo mejor que cuando están en ese proceso, siempre lo hacen en lo oculto, no lo hacen en lo visible. Amén. Sino que lo hacen en voz, no lo hacen en lo profundo. Así lo hace Dios con uno. Amén. Así es. Sometidos al fuego. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta en esta mañana que estás aquí a ser sometido al fuego? Porque si tu respuesta, no me responda a mí, respóndaselo usted mismo. Esto es algo entre usted y Dios.
Pero si usted en su corazón no está dispuesto a eso, amado hermano, entonces debe cuestionarse su fidelidad con el Señor. Más fuerte. ¿Sabe? Yo entendí esto. Y yo le he dicho al Señor, ¿sabe, Señor? Estoy dispuesto a padecer y a sufrir. Si esto me hace salvo, si tú me das la salvación, si tú me concedes la salvación. Y yo sé que soy hijo de Dios. He sido procesado. Yo espero que el Señor también lo procese a usted. Y por eso yo sé, hermano, sin temor a equivocarme, porque el Espíritu Santo a mí me ha sellado y me ha hecho genuino delante del Señor. Y no me importa la opinión de otros. No me importa si me señalan, no me importa si me juzgan, pero mientras que yo obedezca a Cristo, para mí eso es más que suficiente. Pablo iba camino al sufrimiento. Una fe verdadera no exige conocer el futuro para obedecer. Simplemente obedece. El que tiene fe, obedece. Señor, yo no entiendo por qué tú me permites pasar por esto, pero voy adelante, voy a perseverar, voy a caminar sin importar lo que me acontezca, voy a caminar. Muchos quieren seguir a Dios solo si lo entienden todo, solo si tienen garantías, solo si saben que no sufrirán. Pero la obediencia madura, el cristiano maduro dice, Señor, aunque no entienda el camino, confío en ti. ¿Sabe? Abraham no sabía para dónde iba. Solamente el Señor le dijo, sal de tu casa, deja todo lo que tienes, sal de tu parentela y ve al camino que yo te mostraré. Él no tenía ni idea, él ni siquiera se detuvo a cuestionar, a preguntarle a Dios, Señor, ¿para dónde me vas a mandar? Sencillamente obedeció. Obediencia, hermano, dice la Escritura. Obediencia quiero y no sacrificio. Abraham una vez más fue llamado por el Señor, esperando después por mucho tiempo ver la promesa cumplida en su hijo. Y el Señor le dice, ahora vas a tomar a tu hijo y lo vas a llevar y me lo vas a entregar en sacrificio. ¿Cómo les queda el ojo, hermanos? ¿Cómo nos queda el ojo cuando el Señor nos pide darle lo que más amamos? ¿Qué es lo que más amas tú? Santo. Muchos aman el dinero. Que no hagamos del dinero un Dios. Muchos aman sus carreras, sus profesiones. Que no hagamos de nuestras carreras y nuestras profesiones un Dios. Muchos aman sus carros, muchos aman sus casas, muchos aman sus posesiones. Tengamos cuidado, hermanos, de no hacer de esto nuestro Dios. Muchos aman a sus esposos y eso no está mal, quiero hacer una aclaración. Pero que no hagamos de nuestros esposos o nuestras esposas un ídolo o un Dios. De nuestros hijos no hagamos unos ídolos. Así es. Porque el primer lugar es de Dios. Por eso Abraham, entendiendo esto, no rehusó, con dolor y con sufrimiento, caminando allí. Yo me imagino a Abraham caminando rumbo a la montaña, su hijo acompañándolo, llevando la leña para el sacrificio. Y cuando de repente llegan allá para el sacrificio, su hijo Isaac le pregunta, pero padre, aquí ya todo está listo, pero ¿dónde está el sacrificio? Usted se imagina esto, Abraham en su corazón, al mirar a su hijo, el sacrificio eres tú. Hay que vivirlo. Dios, hay que vivirlo. Obediencia, hermanos, en medio del sufrimiento. ¿Sabe? Me estoy leyendo un libro muy lindo que habla de que no entendemos a veces el por qué Dios a veces permite cosas tan difíciles en nuestras vidas. Y hay dos casos que me impactaron. Uno, la vida de un médico, leyendo el libro, un joven que quería dedicar su vida a la medicina, comenzó a estudiar medicina, lo becaron y todo esto.
Y de repente le dio leucemia, se casó teniendo leucemia y murió. Él tenía unos sueños hermosos para el Señor. Quería llevar la medicina a los lugares más inesperados del mundo, sirviendo al Señor. Y habla de otro caso de 4 varones cristianos, empresarios. Uno de ellos era empresario, otro era un científico, gente con profesiones que amaban al Señor y que de repente en un accidente aeronáutico fallecieron. Y el libro dice, ¿cómo podemos entender o cómo pudiéramos tratar de entender a Dios en medio de situaciones como esta para reclamarle y decirle, Señor, ¿por qué hiciste esto? Cuando hay sufrimiento. ¿Cómo se sentiría la familia de ese joven cuando falleció este joven? ¿Cómo se sentirían las familias cristianas de estos varones cuando murieron en este accidente aeronáutico? Sufrimiento y dolor. Y no podemos explicar por qué el sufrimiento y el dolor hace parte de los tratos del Señor con nosotros. Eso no lo podemos explicar. Pero una cosa sí les puedo decir a través de la Escritura, amados hermanos, es que la Biblia dice que el barro, es decir, nosotros, no le podemos decir al alfarero, es decir, Dios, ¿de qué manera? Fórmame así o hazme así. Sencillamente el alfarero moldea el barro como bien a él le plazca. Así es. Amén. Gloria a Dios. Así Como a Dios le plazca. es el alfarero. Él es el alfarero y Él sabe qué forma es la que tenemos que tener. Este pasaje, hermanos, de Hechos 20, no solo nos muestra a un Pablo que apunta a Cristo. Pablo sirvió con lágrimas, pero Jesús sirvió con sangre, a precio de sangre, hermano. Pablo sufrió obedeciendo, pero Cristo obedeció hasta la muerte en la cruz. Y Dios, no sé ¿cuántos se dieron la pasión de Cristo? Amén. Amén. Nos la vimos ahorita. Yo cada vez que me la veo lloro, hermano. Y lo que vemos en esa película no es nada en comparación de lo que sufrió nuestro Señor. Eso es solo un pelito de lo que sufrió el Señor. Cuando usted lee Isaías, dice la Escritura que su rostro no se conoció. Isaías 53. Isaías 53. Dice que el molido fue por nuestras transgresiones, desechado, despreciado. Si Cristo lo padeció, si Pablo lo padeció, si Pedro lo padeció, si Juan lo padeció, hablando del caminar y el peregrinar de los apóstoles, ¿qué se espera para nosotros? Si a ellos no les tocó fácil, ¿por qué a mí me tendría que tocar fácil? Así que, hermanos, yo he aprendido a abrazar el sufrimiento. Amén. Yo he aprendido a abrazar el dolor. Y me encanta su amén, hermana. Que hay de Dios. Yo he aprendido a abrazar el sufrimiento, hermano, y el dolor. Pablo no evitó el sufrimiento porque él seguía a un Salvador que dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lucas 9:23. Siquiera anótelo para que lo estudie con calma en su casa. Quizás hoy estás sufriendo por obedecer a Dios. Quizás servir a Cristo te ha costado lágrimas. Pero recordemos esto: el sufrimiento en el camino de la obediencia nunca será desperdiciado por Dios. Si hemos sufrido, esto no será un desperdicio. Esto obrará para bien, dice la Escritura, para todos los que amamos al Señor. Pero si aún no has entregado tu vida, y cuando yo digo esto, hermano, yo abro un paréntesis.
y no tiene por qué responderme en esta mañana. Si usted aún no ha entregado su vida de corazón al Señor, entendiendo que el sufrimiento hace parte de los procesos de Dios para con nosotros, hoy Jesús entonces nos está llamando al arrepentimiento. El Señor nos ofrece la gracia para salvarnos, pero también nos ofrece la fuerza para soportarnos, para sostenernos. Seguir a Cristo no promete la ausencia de sufrimiento. Seguir a Cristo promete su presencia en medio de Él. Yo he visto la fidelidad del Señor en medio del sufrimiento. Yo he visto a Dios ser fiel. Porque cuando en algún momento de mi vida sufrí algunas cosas, sin trabajo, emocionalmente deprimido en el piso, siempre Dios colocaba a algo o a alguien que me daba una palabra. Un día conocí a los pastores en el lugar menos inesperado, en un ara. Amén, aleluya. Y yo venía orando semanas atrás para que el Señor me llevara a un lugar genuino, a un lugar de personas que dirigieran una obra con una pasión genuina. Y sabe, hermano, yo he pasado por muchos lugares y congregaciones en Barranquilla, y conocer a los pastores ha sido una gran bendición, porque son personas que verdaderamente muestran a Cristo. Y sé que han sufrido. Honremos a nuestros pastores. Me encanta la pasión de la pastora y el pastor. No descansan, parecen hormiguitas. 5 de la mañana, 3 de la mañana, ya la pastora está conectada en línea. 10 de la noche, 11 de la noche, la pastora está ahí. Yo me pregunto a veces, caramba, la pastora no duerme. Y enseguida nos está llamando. Yo estoy grabando esto y se lo voy a mandar a la pastora. Pastora, perdóname, pero yo no la veo casi dormir. Pero cuando la veo, hermano, la veo con una fuerza, el pastor la veo con una fuerza, pareciera como si hubiesen descansado 10 horas. Pero necesita de todos. Necesita de todos. Amén. Honremos a nuestros pastores, que Dios los bendiga más. Estoy enamorado, hermano, quiero decirle en esta mañana, estoy enamorado de los pastores, de la obra, de este lugar. Y en cuanto Dios me lo permita, daré todo lo que sea de mi parte para ayudarlos a ellos en lo que pueda, para que este ministerio crezca. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo nos puede fortalecer esta palabra? Ya voy a terminar en esta mañana. Amén. Oh, ¡qué palabra tan dura, hermano Harold! Pastora, no coloque al hermano Harold a predicar porque el hermano, Dios. Pero como se predica de la confrontación. Dios me ha dado la oportunidad a través del sufrimiento, hermanos, predicar a Cristo. Yo no pretendo otra cosa, sino predicar a Cristo. El día que me salga de la predicación de Cristo, que el Señor Dios mío me coja y me pase una aplanadora por encima. No, pero hablando, hermanos, o sea, hablando de soportar eso, o sea, de confrontarme. Pero esta palabra es poderosa. No, bueno. Y como hijos de Dios. Yo me refiero es al proceso, a los procesos de Dios. Hipotéticamente hablando, no quiero que me pase una aplanadora, Señor, líbrame, guarda. Dice la palabra, porque la palabra de Dios nos enseña, respaldando lo que dice el hermano, que fuera del Señor nada podéis hacer. Amén. Esta palabra debería fortalecernos para saber que el sufrimiento no significa que Dios nos ha abandonado. Al contrario, muchas veces el sufrimiento es parte del proceso por el cual Dios forma nuestro carácter. Amén. Gloria a Dios. El carácter nuestro, hermano, tiene que ser sometido al fuego, triturado. Por eso hablaba de la aplanadora. Amén, así es. ¿Sabe? Este muchacho que está aquí era peleonero, hermano, chiquitico pero peleonero.
Pero hoy en día, a través de los procesos que Dios ha tenido en mi vida, todavía lucho en la carne muchas cosas. Hay veces que, Dios mío, pero digamos que Dios me ha poco a poco procesado y me ha dado un dominio propio. Y esto ha sido a través del sufrimiento, a través de esas situaciones adversas. Creo que son muy igual. Yo también soy peleonero. O sea, no peleonero. No, yo era. La justicia, la cosa. Pregúntale a Yo ella. le digo, sí, pero es eso. A veces me enerva y Fue la me... lucha. Y pregúntale a ella. He ido cambiando poco a poco porque no es fácil. No es fácil, Me porque gusta, a no veces gusta pelear. ella no le gusta. En Venezuela un día hubo un tipo que amenazó a mi hermano. Yo lo confronté y le metí una cachetada. Y estaba en la iglesia, estaba comenzando a ir a la iglesia. Y una señora que iba con la iglesia, a la iglesia conmigo, me dijo: usted no puede estar peleando, usted es cristiano, no pelee. Porque yo hasta lo tuve, me di unos golpes con él, lo dije en una muñequera afuera. Y la señora, ese fue Dios que la utilizó a ella y le dijo: hermano, usted no puede estar peleando, usted es cristiano, no puede estar peleando. Y mi hermana, yo sé, pero es una lucha que a veces uno tiene. Y a veces ella, cuando hay un problema en la casa, ella trata de que yo no me meta, como un día que hubo el vecino que dejó el carro ahí atravesado, ella me dijo: tú no te vas a meter porque ya yo te conozco, que tú vas a ir a pelear, tú me dejas a mí. Sin embargo, ella después discutió, él salió diciendo una cosa ahí, se estaba burlando, y yo me iba a meterle en calma, y yo voy a hablar con él porque también uno tiene que, como hombre de la casa, tiene que hacer respetar también la casa, porque él puso el carro, lo estacionó en el sitio que es de mi esposa, eso pertenece, tiene que respetar la propiedad privada. Y yo le hablé: mi hermano, porque le decía a mi esposa que tenía el descaro de decirle a mi esposa que pero usted como cristiano y como de la iglesia, usted debe, ¿cómo fue que te dijo? Colaborar, porque mi esposa sea de la iglesia, Era el mismo cristiana, tiene que colaborar, tiene que respetar la propiedad, esa es propiedad privada. ¿A ti te gustaría, le dije yo, a ti te gustaría que yo te pusiera una moto, un carro ahí, a tu papá, a tu mamá? ¿Te gustaría? Se quedó callado. Sí. ¿Está bien? Entonces, esa es una manera. Sí. Pero el enemigo tentando tu carácter. Hermano, porque mi carácter también, Sí. yo soy, así son mis hermanos. Sí. Ya también, yo viví en ese Ahora, mundo en Venezuela, yo vivía un más Seamos, a Venezuela. yo siempre digo, mi manera de pensar, cristianos pero no mensos. Ahora, yo quiero colocar un testimonio y yo creo que ya tenemos que avanzar porque ya está. Quiero darles un pequeño testimonio para que ustedes vean cómo los procesos de Dios y cómo la palabra de Dios, hermanos, confronta mi vida. Hace poco yo tuve una discusión con mi hermano. Es más, algunos hermanos me vieron aquí hace poco cabizbajo por esa discusión que tuve con mi hermano. Fuerte, mi hermano menor. Y yo fallé. Eso no quiere decir que porque seamos cristianos no estamos exentos de fallar. Así es. Y yo fallé porque dejé que la ira en un momento me dominara. Rehusar. Pero al mismo tiempo Dios me consolaba y Dios me decía: continúa. Y yo, pasaron unos días, dice la escritura, que la palabra blanda aplaca la ira. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cómo debo hacer lo correcto? A través de la escritura. Yo dije: yo tengo que ponerme a cuentas con mi hermano. Y llamé a mi hermano un día. Dios me dio la oportunidad, porque Él nos da la oportunidad. Y lo llamé a mi cuarto y le dije: hermano, perdóname. Bajé mi cabeza, me humillé y nos reconciliamos y nos perdonamos. Es allí donde yo me hice vil. En estos días estudié la palabra vil y yo creo que hay un tema con el significado de la palabra vil, porque la palabra vil se puede entender de dos maneras, pero una de ellas, cuando el mismo David, un hombre que dice la escritura, Dios lo llama conforme a su corazón, danzaba y él dice: yo me haré más vil, yo me humillaré si eso es necesario. Por allá en 2 de Samuel o 1 de Samuel, no recuerdo bien qué texto. Me humillaré
todo por cuanto yo pueda, para que el nombre de Cristo sea exaltado. Yo me haré más vil. Así que, hermanos, en eso la palabra me ha formado y nos debe formar a todos. En poder entender, el hermano ahorita decía, en poder ser hacedores de la palabra. No solamente escucharla y por aquí pasó, sino en ponerla por práctica, ponerla por obra. Romanos 5, muchas veces, hermanos, el sufrimiento es parte del proceso por el cual Dios forma nuestro carácter, como dice en Romanos 5, 3, 4. La tribulación produce en nosotros paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Sí, está. Esto también nos fortalece para ver que otros hombres de Dios también sufrieron. Pablo lloró, fue perseguido y fue probado, y aún así permaneció fiel. Eso nos recuerda que nuestras pruebas no son extrañas e inútiles. Si Dios sostuvo a Pablo, el mismo Dios que sostuvo a Pablo, también nos sostiene a nosotros. Y tres, esto nos fortalece porque nos enseña que la obediencia vale más que la comodidad. Romanos 5 del 3 al 4. La obediencia vale más que la comodidad. Debemos seguir a Cristo aunque cueste, aunque nos incomode, porque sabemos que ningún sacrificio por Él será vano. Amén. Segunda de Corintios, y ya con esto voy a terminar, 4:17 dice: esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo quiero cerrar, amados hermanos, con una adoración que a mí me encanta.